¿Y si te dijera que existe un mundo congelado, 3 veces más distante que Plutón, que debería estar muerto, pero su núcleo aún late como un corazón después de 4.5 millones de años, en los confines más oscuros del sistema solar? A 14.000 millones de kilómetros de nosotros, hay un planeta enano que está haciendo algo que no debería ser posible, algo que desafía todo lo que pensábamos saber sobre mundos antiguos y congelados. Y lo más perturbador, está transformándose lentamente en algo parecido a un queso blando. Su nombre es Erizan. Y antes de seguir con esta historia que va a cuestionar lo que sabemos sobre la vida en el espacio, necesito pedirte algo. Si este tipo de misterios cósmicos te fascinan tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Y comenta, ¿crees que mundos tan distantes y antiguos pueden tener aún actividad interna? Tu opinión importa porque estamos descubriendo cosas juntos. Ahora sí, volvamos a Eris. Corría el año 2005 cuando un equipo de astrónomos del Observatorio Palomar en California, liderado por Mike Brown, Chad Trujillo y David Rabin, estaba rastreando el cielo en busca de objetos grandes en las regiones más remotas del sistema solar. Ya habían descubierto Quaoar, Orco y Sednan, pero nada los preparó para lo que venía. El 21 de octubre de 2003, sus instrumentos registraron algo, un punto de luz tenue, moviéndose extraordinariamente despacio, tan despacio que el sistema automático lo descartó como falso candidato. Los algoritmos estaban programados para ignorar objetos con movimiento angular menor a 15 arcosegundos por hora, reduciendo así los falsos positivos. Pero aquí está el problema: Sedna se movía a solo 175 arcosegundos por hora. Esto hizo que el equipo revisara manualmente todos los datos antiguos, considerando movimientos aún más lentos. Y entonces sucedió. El 5 de enero de 2005, el análisis manual reveló su existencia en un nuevo mundo, con una magnitud aparente de 19, suficientemente brillante para ser registrado, incluso con telescopios amateur. Y había algo extraño en él. En su órbita estaba inclinada 44 grados respecto al plano de la eclíptica. Por eso, nadie lo había encontrado antes. La mayoría de los rastreos se concentraban en el plano eclíptico, donde están la mayoría de los planetas. Pero Eris estaba fuera de lugar. Cuando finalmente anunciaron el descubrimiento el 29 de julio de 2005, la NASA lo llamó informalmente el 10º planeta, porque según las primeras estimaciones, Eris parecía ser más grande que Plutón. Y esa afirmación desató el caos. Imagina ser astrónomo en 2005 y descubrir un objeto más grande que Plutón, el 9º planeta del sistema solar desde 1930. ¿Qué haces con eso? ¿Lo llamas el 10º planeta? ¿Buscas más objetos similares y los llamas 11º, 12º planeta? La comunidad astronómica entró en discordia total, literalmente, tanto que cuando finalmente lo bautizaron oficialmente, eligieron el nombre de la diosa griega de la discordia, Eris, la misma que causó indirectamente la guerra de Troya, la que acompañaba a su hermano Ares al campo de batalla y se regocijaba en la carnificina. El nombre era perfecto, porque Eris, el planeta, causó una guerra astronómica. Pero aquí viene lo interesante: necesitaban medir su tamaño con precisión, y para eso tuvieron que esperar un evento extraordinariamente raro. El 6 de noviembre de 2010, Eris pasaría frente a una estrella distante de baja luminosidad, un fenómeno llamado ocultación estelar. Es extremadamente difícil de observar porque el planeta enano está lejos, es pequeño, y la ventana de tiempo es mínima. Los astrónomos calcularon las trayectorias, predijeron los observatorios desde donde sería visible. Brasil, Chile. Varios puntos estratégicos en el día llegó, en ciudades brasileñas como Ponta Grossa, Belo Horizonte, São José dos Campos y Itajubá. Los astrónomos esperaban ansiosos, pero las nubes cerraron el cielo. Solo 2 lugares lograron observar el evento: el observatorio La Silla de Leso, con el telescopio TRAPPIST, y o Pedro de Atacama, con 2 telescopios. Registraron la disminución exacta del brillo de la estrella cuando Eris bloqueó su luz. Y los resultados fueron sorprendentes. En diámetro de Eris en 2.326 kilómetros, con un margen de error de apenas 12 kilómetros. ¿Sabes cuál es el diámetro estimado de Plutón? Entre 2.3 y 2.4 kilómetros. Eris no era más grande que Plutón, era prácticamente un gemelo. Pero esperan, aquí está el giro inesperado. Si Eris tiene el mismo tamaño que Plutón, debería tener la misma masa, ¿correcto? Error. Usando las observaciones del satélite de Eris, llamado Dysnomia, la diosa de la desorden, hija de Eris, los astrónomos Mike Brown y Emily Schaller del Caltech midieron la masa con el telescopio espacial Hubble. Eris tiene 27% más masa que Plutón. Déjame repetir, en el mismo tamaño, pero 27% más pesado. 166, 10 al cuadrado kilogramos, equivalente al 0,28% de la masa terrestre. ¿Cómo es eso posible? La respuesta está en algo llamado densidad. Cuando calcularon la densidad de Eris,
obtuvieron 252 gramos por centímetro cúbico. Para comparación, la densidad de la Luna es 33 gramos por centímetro cúbico, y la del agua es 10 gramos por centímetro cúbico. En esta densidad, significa algo crucial. Eris está compuesto principalmente por roca silicatada 70%, con una corteza de hielo de agua y metano 30%. Es decir, Eris tiene un núcleo rocoso masivo, cubierto por un manto relativamente delgado de hielo. Emmanuel Jehin, uno de los investigadores, lo explicó así: esta densidad significa que Eris es probablemente un gran cuerpo rocoso cubierto por un manto relativamente delgado de hielo, de aproximadamente 100 kilómetros de espesor rodeando el enorme núcleo rocoso. Pero aquí está lo extraño. Si Eris se formó tan lejos del Sol, en el disco disperso más allá del cinturón de Kuiper, ¿por qué tiene tanta roca? Los modelos proponen algo fascinante. Eris probablemente se formó cerca de Júpiter y luego fue expulsado violentamente hacia los confines del sistema solar hace miles de millones de años. Piensa en eso por un momento. Este mundo comenzó cerca del calor solar, acumuló roca y metal, y luego fue arrojado al vacío helado del espacio profundo. Y ahí está, a 963 UA del Sol, en su punto más distante, 1441 mil millones de kilómetros, demorando 557 años terrestres en completar una órbita. La luz del Sol tarda más de 9 horas en alcanzarlo, pero había algo más, algo que nadie esperaba. Cuando los astrónomos analizaron la luz del Sol, reflejada por Eris, encontraron algo que no tenía sentido. Eris refleja el 96% de la luz que le llega. Es uno de los objetos más blancos del sistema solar, más brillante, incluso que nieve recién caída. ¿Y qué tiene eso de extraño? Bueno, Eris está a una distancia donde la temperatura superficial es de 238 grados bajo cero en el lado iluminado, y aún más fría en el lado nocturno. A esas temperaturas extremas, tan lejos del Sol, expuesto a la radiación cósmica constante durante miles de millones de años, el hielo debería oscurecerse. Los estudios sobre clima espacial predicen que objetos tan distantes deberían tener superficies grises, marrones oscuras, rojizas por la radiación. Esperábamos un hielo oscuro y antiguo. Encontramos el objeto más blanco del sistema solar. ¿Cómo se explica esto? Marcelo Acefin, del Observatorio del Valongo de la UFRJ, uno de los investigadores brasileños que participaron en el estudio, propone un mecanismo fascinante. Un mecanismo térmico estacional expele material volátil que retorna congelado a la superficie. Este depósito de hielo de nitrógeno, en cristales, con un espesor de apenas milímetros, como una película delgada cubriendo la superficie, es eficiente en la reflexión de la luz, es decir, Eris tiene una atmósfera que se congela periódicamente y cae como nieve fresca sobre su superficie. Cuando se acerca al perigilio 379 UA del Sol, cerca de 57 mil millones de kilómetros, el calor mínimo del Sol sublima el hielo de nitrógeno y metano, creando una atmósfera tenue. Cuando se aleja hacia la filio 976 UA, esa atmósfera se congela completamente y precipita como nieve cristalina, cubriendo toda la superficie con una capa nueva y brillante. Es un ciclo que se repite cada 557 años. Pero si Eris está tan lejos, tan frío, tan muerto, ¿de dónde viene la energía para estos ciclos? Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. En diciembre de 2023, científicos de la Universidad de California en Santa Cruz publicaron un estudio en Science Advances que cambió todo lo que pensábamos sobre Eris. Usando datos de radiotelescopios en Chile y modelos geofísicos avanzados, descubrieron algo extraordinario. El núcleo rocoso de Eris todavía está caliente, y ese calor está escapando. Francis Nemo, el científico principal del estudio, lo explicó con una analogía perturbadora. La roca contiene elementos radioactivos, y estos producen calor, y ese calor tiene que salir de alguna forma. Entonces, a medida que el calor escapa, impulsa una agitación lenta en el hielo, pero no es solo agitación, es algo más profundo. El calor remanescente del nacimiento del planeta enano, hace 4.5 millones de años, está escapando lentamente del núcleo y ablandando su superficie helada, transformando su naturaleza rígida en algo más flexible. Nemo usó palabras que nunca pensé escuchar en un paper científico, como un queso blando. En Eris se está convirtiendo en un queso blando. Déjame explicar lo que esto significa. El núcleo rocoso contiene uranio, torio, potasio 40, elementos radioactivos que decaen liberando calor. Durante 4.5 millones de años, ese núcleo ha estado irradiando energía hacia afuera. En la mayoría de los mundos pequeños y distantes, ese calor se habría disipado hace eones, pero en Eris no. El manto de hielo de 100 kilómetros actúa como un aislante perfecto. El calor queda atrapado, acumulándose, fluyendo lentamente, deformando el hielo desde adentro. Y eso crea algo que no debería existir en un mundo tan remoto y antiguo en actividad geológica. El hielo fluye en la superficie, se nivela, las irregularidades se borran.
Es como si Eris tuviera una especie de tectónica de hielo, un proceso parecido a lo que vemos en la Tierra, pero reemplazando magma por hielo plástico y deformable. Pero hay más. En febrero de 2024, el Southwest Research Institute publicó otro estudio sorprendente, analizando el metano en la superficie de Eris, y también Makemake. Encontraron firmas reveladoras de geoquímica cálida, o incluso caliente, en sus núcleos rochosos. No es el metano típico de un cometa, formado en el frío del espacio. Es metano con firmas isotópicas que sugieren procesos térmicos, quizás incluso actividad hidrotermal o metamórfica, en la frontera entre el núcleo rocoso y el manto de hielo. Piensa en lo que esto significa. Eris podría tener, bajo esa corteza blanca, brillante, bajo esos 100 kilómetros de hielo fluyente, una zona donde roca caliente interactúa con agua líquida, una zona donde podrían ocurrir reacciones químicas, una zona donde y sé que suena loco, pero déjame decirlo, a una zona donde las condiciones no serían tan diferentes de las fumarolas hidrotermales del fondo oceánico terrestre, esos lugares donde encontramos vida en la Tierra, prosperando en calor y química, sin luz solar. Entonces, déjame resumir lo que sabemos. Eris se formó probablemente cerca de Júpiter y fue expulsado a los confines del sistema solar. Tiene un núcleo rocoso, masivo con elementos radioactivos que aún decaen, generando calor después de 4.5 millones de años. Y Scalar está ablandando el manto de hielo, creando flujo interno y actividad geológica. El metano en su superficie tiene firmas de procesos térmicos en el núcleo, sugiriendo posible actividad hidrotermal. Su atmósfera se congela y precipita cada ciclo orbital, repavimentando la superficie con hielo cristalino nuevo cada 557 años. Es más masivo que Plutón pero del mismo tamaño, haciéndolo más denso y rocoso. Y está tan lejos que ni siquiera podemos ver detalles de su superficie con nuestros mejores telescopios. Solo un punto de luz brillante. ¿Qué más podría estar ocurriendo allí que no podemos ver? Mira, trabajo con esto hace años. He estudiado planetas enanos, mundos congelados, objetos del cinturón de Kuiper. Pero Eris es diferente. Es genuinamente perturbador, porque nos desafía a repensar todo lo que asumimos sobre mundos antiguos y distantes. Asumimos que mundos pequeños se enfrían rápidamente. Eris dice no. Asumimos que objetos tan distantes están geológicamente muertos. Eris dice no. Asumimos que la actividad interna requiere tamaños planetarios masivos o interacciones de marea con otros cuerpos. Eris dice no. Y aquí está la pregunta que me quita el sueño. Si Eris, un mundo de apenas 2.326 kilómetros de diámetro, 3 veces más distante que Plutón, todavía tiene un corazón latiendo. ¿Cuántos otros mundos en las regiones más remotas del sistema solar tienen secretos similares? Quaoar, Sedna, Gongong, Orcus. Hay al menos 100 planetas enanos esperando ser descubiertos y clasificados según estimaciones de la NASA. ¿Cuántos de ellos tienen núcleos calientes? ¿Cuántos tienen actividad hidrotermal bajo cortezas heladas? Y la pregunta que tal vez sea la más importante, ¿podría existir vida microbiana en esos ambientes extremos? Somos polvo estelar que se volvió consciente. Carl Sagan dijo eso. Pero Eris nos recuerda algo más profundo. Somos polvo estelar, obsesionado con comprender otros granos de polvo estelar, flotando en el vacío cósmico, todavía calientes por dentro después de miles de millones de años. Eris está a 14.000 millones de kilómetros. La luz que refleja tarda más de 9 horas en llegar a nosotros. En el tiempo que dura este video, la luz de ese mundo frío y brillante está viajando hacia aquí, trayendo los secretos de un núcleo que nunca dejó de latir. Y nosotros, desde este pequeño punto azul pálido, miramos hacia arriba y nos preguntamos, ¿qué más late en la oscuridad? Porque si algo he aprendido estudiando el cosmos es esto. El universo siempre, tiene una capa más de misterio, esperando ser descubierta. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber sobre los confines del sistema solar, si te inquietó la idea de mundos antiguos que aún respiran en la oscuridad, dame un like, suscríbete, activa la campanita y comenta. ¿Crees que mundos como Eris podrían albergar vida en sus profundidades? ¿O es demasiado extremo incluso para la vida? Hazte parte de nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido, porque Eris está ahí afuera rotando lentamente, su núcleo radiando calor, su superficie transformándose, esperando que tengamos la tecnología suficiente para visitarlo algún día. Y cuando lo hagamos, ¿qué encontraremos bajo esa corteza blanca brillante? Quizás la respuesta esté escrita en el hielo, en un lenguaje que apenas estamos comenzando a comprender. Hasta el próximo misterio cósmico.